privilegio, como les decía, el estar reunidos para orar. Orar es sumamente importante en nuestras vidas. Recibir la bendición del Espíritu a través de la oración es sumamente importante. Nosotros acá en nuestra casa tenemos ya 9 años de que tenemos un programa de oración, se llama la Cadena Mundial de Oración, todos los días a las 6 de la mañana, o sea, terminando con ustedes, nosotros vamos ya a la cadena de oración mundial y todas las noches a las 7 de la noche también tenemos la oración, la cadena de oración mundial, porque el Señor nos bendice con su presencia. Y yo le agradezco al Señor porque hay hijos en toda la latitud de Atillo, de San José, Costa Rica, orando al Señor todos los días. Esto es algo muy importante. Hoy solamente tengo 14 minutos con ustedes y quisiera compartir uno de los temas más favoritos que el Señor me ha dado a través del estudio de la Escritura. Yo tengo un cariño muy especial por Atillo, porque mi padre fue fundador con otras 20 personas, el Señor las utilizó como instrumentos para ir a Tillo. Ellos tuvieron que tomar una decisión de salir de la iglesia central de San José en 1974. Y llegamos a Tillo cuando no había absolutamente nada. Pero ¿qué les guió a ellos a salir de la comodidad de la iglesia central en aquel entonces? Ese invierno me acuerdo que fue muy duro, llovió muchísimo y nosotros estábamos allí con un paraguas mirando cómo se ponía aquella piedra por fe. El Espíritu nos siguió llevando una y otra vez, hasta que aquel galerón de cemento con un techo de metal se pudo levantar. Pero, ¿cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo espera el Señor enviar a su Hijo y a su Espíritu Santo a nuestros corazones en este tiempo tan conflictivo, lleno de enfermedades, lleno de señales de que Cristo viene, lleno de tecnología, donde la juventud a veces se olvida, donde todo pasa inadvertido, por lo menos todo lo que es espiritual? ¿Cómo espera el Señor darnos a nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos nosotros llenarnos de su Espíritu antes de que venga el fuerte pregón y la lluvia tardía? En primer lugar, debo decir que el Señor mandó a sus discípulos a hacer varias cosas. Cuando llamó a Pedro y a Jacobo y a Juan en aquella barca, en aquel momento, aquella mañana, ellos le siguieron por fe. Así como usted ha decidido seguir al Señor por fe y estar en sus caminos y creer que el Señor viene pronto. Pero la historia de Pedro, Jacobo y Juan no termina allí. Si ustedes miran en el Evangelio, permítanme un momento, aquí en el Evangelio según San Lucas, en el Evangelio según San Mateo, perdón, en el capítulo 17 y los versos del 1 al 5, 6 días antes de la Pascua ocurrió algo muy importante. Y vamos a leerlo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces le dijo Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dice usted: yo he leído este pasaje, ¿por qué lo tenemos que leer esta mañana nuevamente? No puedo leer todos los pasajes que tengo esta mañana, pero Elena White
dice claramente que el Señor Jesús, angustiado esa tarde por lo que se aproximaba 6 días antes de la Pascua, tomó estos discípulos que había metido alguna vez en el ministerio, que los había sacado de la barca como nos ha sacado a nosotros del mundo para hacernos pescadores de hombres. Y allí, en medio de toda la trifulca, deja a los apóstoles abajo en el monte, pero van Pedro, Jacobo y Juan subiendo al monte. Y estaban cansados. Estaban ellos rendidos del día, pero seguían subiendo y estaban cansados hasta que llegaron al monte y oscureció. Allí ocurrió una transfiguración memorable. Ocurrió el hecho de que Jesús los invitara a comulgar con él. Elena White dice que el propósito de Dios era no solamente que su hijo fuese fortalecido por la experiencia de Elías, que había sido un profeta sufrido, había padecido depresión allá cuando Jezabel lo estaba persiguiendo, y que Dios había mandado, había Elías sufrido el estar escondido 2 años y medio. Y Moisés, aquel que había azotado la roca, que había matado a un egipcio, que había pasado por tanto en su vida, también ahora habían sido victoriosos y estaban allí transfigurados en luz en aquel monte para animar a Jesús. Pero había una bendición especial para Pedro, Jacobo y Juan. Elena White lo dice en El deseado de todas las gentes, lo dice también en Palabra de vida al gran maestro. Y ellos estaban allí no solamente viendo, sino que estaban escuchando lo que se estaba dialogando, lo que allí pasaba. Era para el fortalecimiento espiritual de aquellos discípulos que más adelante llevarían la palabra. Sin embargo, no aguantaron todo, se durmieron. Y saben, esto es tremendo, porque cuando nos dormimos, cuando llegamos al punto de quedar muy cansados, a veces no tenemos la comunión y no agarramos el mensaje que el Espíritu tiene para nosotros. En estos días, Jesús se ha transfigurado en el monte personal de cada uno a través de la resurrección de la tumba. Allí la dejó vacía y ahora en persona se sienta en el santuario celestial para que nosotros le pidamos y nos alleguemos a Él con toda confianza. Ahora, a través de su palabra, Él arroja una luz especial. Cuando leímos el último texto, el verso número 5, dice que se hizo una luz muy grande y que dice que allí el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo, óiganlo. Es importante. ¿Saben lo que pasa en estos días? El problema más grande que tenemos es que nosotros, en medio de la transfiguración, en medio de la luz que hemos recibido, en medio de la voz que hemos escuchado a través de la Biblia, del espíritu de profecía, nosotros todavía no hemos escuchado. Y apenas estamos ahí. ¿Qué fue lo que dijiste? Pedro estaba medio dormido. Y cuando se levantó, no tenía todo el contexto. Pedro, llegó el momento en que se asustó tanto con las últimas palabras, se despierta y a lo último oye que Jesús va a pasar una gran prueba, porque ya Jesús se los había dicho y venía diciéndoselos en esos días. Sin embargo, Pedro se levanta y dice: ¿cómo? ¿Que lo van a matar? Y entonces viene y le dice al Señor: Señor, no te vayas, vamos a hacer 3 enredaderas aquí para que estemos nosotros cobijaditos. ¿Sabe lo que está pasando con nosotros hoy en día? Que pensamos que porque ya recibimos la palabra del Señor, ahora nosotros podemos cobijarnos solamente bajo el techo de una iglesia y podemos decir simplemente: Señor, aquí estamos bien, ven pronto. Pero no es eso lo que el Señor quería. Él tuvo que reprender a Pedro porque él sabía que tenía que mandar a Pedro, a Jacobo y a Juan y a todos sus discípulos, incluyendo al hermano Abarca y a su esposa y a usted,
Mi querido amigo que está en sintonía esta mañana, y a mí y a todos los que pertenecemos a su iglesia, se transfiguró en gloria cuando se levanta de la tumba y se entroniza para que sus hijos entiendan que necesitan testificar al mundo y llevar el evangelio. Sin embargo, el diablo en este momento nos ha puesto muchas distracciones. Por eso es que el apóstol Pablo habla ahora ya saliéndonos del monte de la transfiguración de Jesús y ahora viniendo a nuestra propia transfiguración, porque el Señor nos habla y nos dice: escuche mi palabra, lea mi palabra, haga mi palabra. Regálenme 2 minutos más para decir esto. En el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el verso 12, encontramos el siguiente texto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten, los adventistas del séptimo día de la iglesia de Atillo y de todo el planeta no están luchando con un hombre. No están luchando con alguien cualquiera, sino que están luchando con potestades. Estamos totalmente de frente a potestades poseídas, superiores a nosotros, pero no superiores a Cristo Jesús y al Evangelio. Ese mismo Cristo que se levantó en la tumba es el mismo que en gloria y majestad hoy se sienta y nos está escuchando. Una cosa más, el Señor espera de nosotros que hagamos algo muy importante. Pedro, que en aquel entonces había sido poseído con el pensamiento, no fue que fue un espíritu inmundo que le entró y comenzó a tirar espuma por la boca, sino que el pensamiento de Pedro fue llevado hacia el mundo, fue llevado hacia su propia protección, hacia Jesús. Ahora Pedro entiende lo que ha sucedido. Y allí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el verso 8, le declara a usted y a mí esta mañana lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es que, ¿saben algo? Ya se lo había devorado. Él había pasado por esa experiencia y Jesús nuevamente lo había levantado. Hoy en día, los cristianos modernos necesitamos ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Significa pasar en un bajo perfil, y ese bajo perfil se obtiene a través de la oración y la palabra de Dios, que es la que nos habla. En el último minuto, el apóstol Juan, amado, que también estuvo allí, Pedro, Jacobo y Juan, declara lo siguiente en Primera de Juan, el capítulo 5 y el verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oh, no hay duda que aunque perdieron quizá la mitad o más del mensaje en el monte de la transfiguración, Jesús tuvo misericordia de ellos y los usó con poder y les desarrolló la fe para que llegasen todos a ser salvos. ¿Sabe? El Señor quiere desarrollar tu fe y la mía también. El Señor desea que nosotros traigamos en el monte de la transfiguración moderna. Cada quien tiene su lucha. Cada quien debe ahora encarar a Jesús. Y ahora la gloria del Padre se manifiesta a través de la oración en tu dormitorio, cuando vas al trabajo, cuando estás en cualquier lado y elevas la oración y dices: Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Yo quiero que me transformes. Yo no quiero ignorar el mensaje de este tiempo. Nútreme, abre mis ojos, levántame. Dame, Señor, lo que sea necesario. Debemos desear
A pesar de nuestras debilidades, aquellos 3 hombres se durmieron, perdieron más de la mitad del sermón, pero el Señor los levantó y escucharon el mensaje y dijeron: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. En estos días los líderes de la iglesia, los hermanos de la iglesia, nuestros líderes generales, todos juntos debemos escuchar al Señor Jesús. He aquí yo vengo pronto, pongan su fe en mí, porque esta es la fe que ha vencido al mundo. Esta es la fe que ha vencido a las potestades en las tinieblas allí. Esta es la fe en mí que va a conquistar el universo, lo ha conquistado y va a conquistar completamente la tierra cuando yo regrese. Todos los que hayan puesto su fe en mí, yo voy a llevarlos. Queridos amigos, esta mañana queremos llevar hasta la iglesia adventista de Atillo a mis hermanos en Cristo, no un mensaje mío, sino el mensaje de luz que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Padre, esta mañana oramos en el nombre de Jesús para escuchar su voz. Deja que ese Espíritu camine con nosotros cada día, en cada momento. Gracias, Padre, por la garantía que nos das. En el nombre de Jesús pedimos que te quedes con todos estos amigos que esta mañana se han levantado para buscar exactamente lo mismo, escuchar y seguir las indicaciones de Jesús. De vuelta, tráenos mañana, pero antes, llena nuestro día con la fe en Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo agradecemos.